Las negociaciones con proveedores y personal de los tulipanes. Corrían los primeros meses de 1992, cuando Gerardo y Juan Rodríguez comienzan los trámites para adquirir los 12 establecimientos propiedad de Supermercados Los Tulipanes S.A. Sin embargo, la quiebra de la empresa y su entrada en concurso de acreedores había sucedido algunos meses antes, con la tensión y el desgaste que ello supone para cualquier plantilla de trabajadores. Además, tampoco habían sido los hijos de Luis Rodríguez los primeros en interesarse por la fallida cadena de supermercados, sino que antes que ellos, otras empresas habían propuesto ofertas de adquisición que no llegaron a cuajar, principalmente porque no sabían cómo iban a responder los proveedores ante la negociación de una quita de la deuda. Una de las personas que vivió todo el proceso desde dentro fue Julita Prado, quien llevaba junto a otra compañera la contabilidad de las oficinas de Supermercados Los Tulipanes. Ella recuerda cómo cuando los propietarios de las tiendas Supergi se hicieron con la cadena donde ella trabajaba, las cifras de ventas e ingresos de los Tulipanes eran muy superiores a las de los autoservicios Supergi. Sin embargo, los nuevos administradores fueron progresivamente quitándoles a ella y a su compañera el acceso a los balances y a sustituirlas en sus funciones por familiares de los socios. Al cabo de un tiempo, la relación de ventas e ingresos entre las tiendas Supergi y las de los Tulipanes se había invertido a favor de las primeras, y se produce la venta de Supergi a otro grupo empresarial. El siguiente sobresalto a la plantilla de los Tulipanes se produce un fin de semana de octubre de 1991, cuando la prensa recoge la noticia de la entrada de la empresa en suspensión de pagos. Este anuncio tiene una consecuencia inmediata y demoledora para las familias de los trabajadores. Desde noviembre de ese año dejarían de percibir puntualmente su nómina, y hasta que no se llegase a un acuerdo o a la liquidación de la empresa, no tendrían tampoco derecho a percibir la prestación por desempleo. Esta situación se prolongará para algunos trabajadores hasta el mes de junio de 1992, cuando se produjo la disolución de la empresa. Fue el caso del personal de oficina, quienes debieron seguir trabajando para proporcionar la información necesaria a los interventores designados por el Juzgado de lo Mercantil. Entre las atribuciones de dichos interventores estaba la de encontrar un posible comprador para la empresa antes de proceder a su liquidación y garantizar, de esta forma, al menos una parte de los puestos de trabajo, así como una negociación con los acreedores en la que pudieran recuperar, siquiera parcialmente, la deuda que los Tulipanes había contraído con ellos. Como ya se ha señalado, la posibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio con los acreedores era lo que más asustaba a las empresas interesadas en hacerse con la cadena de supermercados. Sin embargo, la negociación laboral con los trabajadores tampoco resultaba una tarea sencilla por las condiciones que muchos de los interesados ofrecían. En algunos casos, las condiciones de trabajo y sueldo eran tan abusivas que los empleados preferían ir al paro en bloque antes de firmar un contrato así. Estando en esta situación, Julita tomó unos días de vacaciones, aunque convencida de que al regresar, la compañía estaría ya liquidada. Sin embargo, durante dicho periodo, unos compañeros le comentan que hay una empresa de Oviedo que está muy interesada en la compra, aunque después de tantas desilusiones, escucha la noticia con escepticismo. Tal empresa de Oviedo era Hijos de Luis Rodríguez, que acudía a la operación respaldada por la operación financiera acordada con Centra Inversiones Distribución S.A. En primer lugar, se produce la negociación con los acreedores en el Juzgado de lo Mercantil, donde se acuerda una quita de deuda del 75% para los proveedores que quisieran cobrar inmediatamente y otra del 50% para aquellos que aceptaran cobrar a más largo plazo. Concluida con éxito esta parte de la negociación, Gerardo y Juan comienzan a negociar con la plantilla de los Tulipanes las condiciones de incorporación a la nueva empresa. Una tarea que resultará extremadamente ardua, debido sobre todo a la difícil situación económica en la que ya se encontraban los trabajadores y a la decepción acumulada a causa de todas las negociaciones fallidas por las que ya habían pasado.
El acuerdo que se ofreció finalmente a los trabajadores incluía la apertura de un proceso de selección de personal y el compromiso de que a las personas que no continuaran en la empresa, la nueva propiedad les abonaría la diferencia existente entre la indemnización que iba a pagar el Fogasa, Fondo de Garantía Salarial, y la que les correspondería según convenio. No debe olvidarse en este proceso la figura del juez decano de Gijón, Luis Roda, cuyo objetivo coincidía con el de Juan Rodríguez, es decir, conservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo. No obstante, las condiciones tan beneficiosas del acuerdo en términos de indemnizaciones llevaron a que algunos trabajadores ni siquiera se presentaran a las pruebas, sino que prefirieran acogerse a las condiciones de despido, al pensar que era mejor una cantidad de dinero segura que una relación laboral sobre la que tenían muchas dudas, vista la experiencia anterior. Una de las que, sin embargo, decide apostar por la nueva empresa es Julita, que pasa la prueba de selección y empezaría unos meses más tarde a trabajar con un contrato indefinido en las oficinas del almacén en Asipo. La entrada de tanto personal nuevo provocó que incluso quedaran sin espacio en las oficinas, de manera que Julita recuerda cómo aquellas primeras semanas tuvo que montar el ordenador en una mesa de caballetes. Sin embargo, aquella incomodidad se hacía llevadera gracias al nuevo entorno de trabajo, muy alejado de la tensión que habían soportado durante los meses anteriores en Supermercados Los Tulipanes. Durante aquellos primeros días, le hizo de guía a uno de los trabajadores más antiguos de la empresa, Alberto Camba Ronquillo, quien le contó cómo Juan y su hermano habían sacado la empresa adelante a base de trabajar muy duro. Saber que al frente del negocio estaban personas que conocían de primera mano cómo se trabajaba y que sabían perfectamente de dónde venían y lo duro que resulta levantar una empresa, supuso una tranquilidad muy grande no solo para Julita, sino también para muchos compañeros que venían de una situación totalmente distinta. Además, junto al salario convenido, en Hijos de Luis Rodríguez, Julita percibió beneficios que nunca antes había disfrutado, como el pago de la comida y hasta de incentivos. Pero los comienzos no fueron muy buenos para los hermanos Rodríguez. Al año de poner en marcha los primeros supermercados Más y Más, surge un conflicto laboral que, de haber seguido su curso, habría truncado la viabilidad económica del proyecto que intentaban poner en marcha y, con toda probabilidad, la viabilidad de la propia empresa. Era necesario generar liquidez y afianzar unas ventas diarias imprescindibles para poder devolver el dinero a los proveedores, según el acuerdo al que se había llegado con ellos, y pagar, asimismo, las nóminas del nuevo personal que se incorporaba a los supermercados. En aquellos momentos, al frente de las negociaciones, estaba uno de los sindicatos más duros de Asturias, la Corriente Sindical de Izquierda, CSI, que pocos años más tarde encabezaría las movilizaciones en el sector naval asturiano. En medio de un clima de fuerte tensión, fueron los propios trabajadores del almacén de Hijos de Luis Rodríguez quienes desempeñaron un papel fundamental a la hora de llegar a un acuerdo. Así, en una de las sesiones en la Casa Sindical de Gijón, donde los trabajadores de Los Tulipanes se habían reunido en asamblea para votar si iban a la huelga, se presentó todo el personal del almacén de Asipo, así como los vendedores de Hijos de Luis Rodríguez, quienes contaron a sus nuevos compañeros el compromiso de los propietarios con sus empleados, y cómo, en tantos años de relación laboral, no habían dejado ni un solo mes de cobrar su salario a tiempo y eran cumplidores de la palabra dada. Esta defensa de sus jefes, realizadas por los propios empleados, fue lo que impidió la convocatoria de la huelga, y lo que hizo que al final, hasta los dirigentes de la CSI contribuyeran a calmar el clima laboral.